Hermanos, feliz sábado. Amén. Esta mañana estoy contenta de estar con ustedes, hermanos, Amén. porque ustedes son parte del pueblo de Dios. Amén. Y eso es bonito, ¿verdad? Estar reunidos como pueblo. Les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a tener una pequeña oración. Oremos. Dale gracias. De nuevo te damos porque estamos aquí. Un grupo, un pequeño pueblo tuyo. Amén. Celebrando en tu día santo. Amén. Gracias porque todavía nos deja estar aquí en la tierra en un sábado más. Amén. Pero te pedimos, Padre, que nos permita estar contigo en el reino de los cielos. Amén. Celebrando el sábado con todos los ángeles y todos los Amén. salvados. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿qué les llamó la atención el versículo que está en Primera de Juan 2:19? Pues de eso se va a tratar, hermano. ¿Qué es la apostasía? Ese es el título del tema. ¿Qué es la apostasía? Y aquí vemos en Primera de Juan dice que estaban con nosotros, pero que No eran de nosotros. no eran de nosotros. Quiere decir que hay un grupo que se fue, hay un grupo que se ha ido. Tal vez esta iglesia no, porque era una iglesia nueva. Pero las iglesias que ya nacieron, se pueden dar cuenta de que hay un grupo que ya no está. Y por eso el apóstol Juan, Juan, en su primera carta nos dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Todos tienen ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo? ¿Alguien que lo tiene? Porque quiero que ustedes también retengamos esto y siempre nos acordemos de que no por nacer en la iglesia, no por haber llegado a la iglesia, podemos quedarnos ahí, porque pueden suceder muchas cosas. Y la apostasía es una señal del último tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que estamos viviendo el último tiempo? Amén. Estamos viviendo el último tiempo, hermanos, cuando las cosas no van a ser tan fáciles como cuando yo llegué a la iglesia. Yo hace rato que llegué a la iglesia, hermano, tengo aproximadamente unos 32 o 33 años por ahí. Ya ando yo aquí en el asunto de la iglesia. Pero las cosas han ido cambiando tanto que ya no son igual. Hay cosas que suceden dentro de la iglesia que a veces nos ponen tristes a nosotros porque llegamos en otro tiempo. Pero está escrito, hermano. Está escrito de que así va a ser, aunque nosotros no querramos, ¿verdad? También vamos a ir, le voy a pedir que vayamos a Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Vamos a leer algunos versículos que la palabra de Dios nos habla de algunas cosas que acontecen. Hebreos 3:12. Alguien que yo lo tengo acá. No sé si tenemos la misma versión, pero miren lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte de Dios vivo. Dice que no debe de haber en nosotros un corazón incrédulo, porque ¿qué nos hace el corazón incrédulo, hermano? ¿Qué nos hace hacer? Apartarnos del Dios vivo. Porque aunque nosotros sepamos que Dios es el Creador, que Dios nos creó, que Dios dio a su Hijo, que murió Jesús en la cruz del Calvario, aunque nosotros sepamos esa verdad, nos podemos apartar del Dios vivo. Porque no se crean que todas las personas que se han ido de la iglesia no saben esto. Sí lo saben, hermano, pero aún se han apartado. Porque dentro de este mundo hay fuerzas tan fuertes, tan peligrosas, que por momentos de la vida nos pueden llegar a dudar, a poner una duda en nuestro corazón. Porque si eso no fuera así, nos lo dijera la palabra de Dios. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque se fueron. Y eso es un momento muy peligroso para la iglesia, hermano. La apostasía. Y la apostasía ha entrado de tantas maneras que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Y tenemos apostasía dentro de la iglesia. Y vamos a ver, dice que cuando Cristo salva un alma, la salva no solo de la muerte eterna, sino que la salva del poder del pecado.
Y algunos estaban seguros en su fe y se sentían suficientes que descuidaron y el enemigo los agarró. Wow. Nosotros somos salvos por fe, hermano, no por obra. Amén. Pero si nosotros estamos confiando que yo tengo fe y que porque esa fe está en mí y la tengo en Cristo y estoy descuidando alguna área de mi vida, eso no me asegura a mí que yo voy a seguir vencedora. Aquí, en esta tierra, hermano, somos la iglesia militante. Amén. Pero esta iglesia militante no va a ser la triunfante. No va a ser la que va a llegar al reino de los cielos. Porque a veces estamos muy acomodados. No, yo ya acepté al Señor Jesucristo. Y como la Biblia dice que yo solo debo aceptar al Señor Jesucristo y voy a ser salva, pues hasta ahí me quedo. Pero es que eso no es el asunto. Hay otra cosa que hacer. Y Dios lo deja bien explicado en su palabra. Por eso descuidar el estudio de la palabra de Dios y descuidar la oración, hermano, eso es mortal para la vida espiritual de la iglesia. Porque como decía la hermana, el enemigo ¿cómo anda? Como Como león león rugiente. Y saben una cosa, que el enemigo no está preocupado por los que están allá en las cantinas bebiendo, ni por los que están en la droga. El enemigo está preocupado por usted y yo que estamos aquí. Porque es a nosotros quien nos debe desanimar. Porque aquellos de afuera ya están. Ya. Esos de afuera están esperando que usted y yo vayamos a rescatarlo con la palabra de Dios. Pero si la iglesia está en apostasía, ¿usted cree que puede? Wow. No, hermano. No. Cuando Cristo vino a morir por nosotros, vino a salvarnos del poder del pecado. ¿Qué otra cosa? Nos libera del dominio de Satanás. La confianza propia. Cuando confiamos que nosotros podemos hacer las cosas solos, hermano, estamos fracasados. Porque sin el poder del Espíritu Santo, nadie, hermano, nadie se va a poder mantener en pie. Porque más de alguna venida de su alma va a estar siendo atacada por Satanás. Y eso, Cristo vino a hacer muchas cosas. Dice que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, los libera de la lascivia de la carne. ¿Qué cosa es eso? El amor a sí mismo, el deseo sexual sin fin. Porque es lo que está viviendo este mundo, ¿no? A veces estamos contentos porque tenemos teléfonos inteligentes. Esos teléfonos le han comido el cerebro a la gente, aún a los cristianos. Qué tristeza me da, hermano, estar en la iglesia y ver a los hermanos que en vez de estar oyendo el sermón están metidos en el teléfono. Y no crean que están viendo los himnos. No crean que están leyendo la palabra de Dios. Están viendo otra bobería que el mundo se los tiene. Los mismos padres no pueden controlar a los hijos. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando Cristo venga, muchos padres van a llorar la pérdida de sus hijos, pero ellos también se van a perder. Porque los hijos no nacieron como la hierba del campo que nace y crece sola. Los hijos nacieron de padre y madre para que estos padres los guíen. Y esa es la apostasía, hermano. La apostasía entra en la iglesia. Yo le voy a decir una cosa, que yo me quedo asombrada cuando los niños, ya de 5 años, están dominando a los padres. Y si no le dan el teléfono, hacen unas perretas, unas pataleas dentro de la iglesia, que hasta perturban a los que está predicando. Y el padre no se da cuenta que el diablo le agarró al hijo y lo agarró a él también, porque le dio un enemigo en la mano. Eso se llama apostasía. No crean que apostasía solo es agarrar y irme de aquí de esta iglesia. La apostasía es estar dentro de la iglesia y violentando el lugar sagrado que venimos a alabar al Señor. Amén. Estamos llegando hemos llegado, no estamos llegando. Ya llegamos. Estamos llegando. Que de aquí para allá ya no hay reverencia. Hermano, si hubiera sido en el tiempo de antes, muchos hubieran caído muertos allí. Y los diáconos lo hubieran tenido que sacar con un lazo para que puerta para afuera. Muchos. Pero ¿sabe por qué Dios no nos ha calcinado ahí arriba? Por amor. Porque Cristo pagó por usted y por mí. Amén. Y Dios todavía está teniendo paciencia. Pero un día, hermano, un día nos van a pesar en la balanza.
porque nosotros mismos hemos construido para que la apostasía nazca en la iglesia. Hemos cerrado los ojos a la enseñanza del Señor. ¿Y sabe qué otra cosa? Jesús nos libera. Y el amor nos libera del amor a nosotros mismos. Aunque la naturaleza humana del pecado no ha sido quitada, nosotros debemos de seguir manteniendo la guardia. Y dice también que nos libró vamos a ir a Romanos 6:14 para que usted vea el trabajo que Jesucristo ha venido a hacer a este mundo. Romanos 6:14. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí hay dos cosas bien importantes. Nosotros ya no debemos estar bajo la ley del pecado, porque es lo que está hablando ahí. La ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia. Pero ¿saben una cosa? A veces confundimos el asunto. Es que como yo soy salvo por gracia, yo puedo hacer lo que se me da gana. Y puedo vivir como yo quiero. No, mi hermano, perdóname. Estar bajo la gracia es obedecer a la palabra de Dios. Amén. Y es vivir como Dios quiere. Amén. Pero la ley del pecado sigue todavía vivo, porque Satanás está vivo en este mundo. Y eso nos está trayendo graves problemas a nosotros, hermanos. Primero, que debemos dejar que Dios cambie el corazón. Otra que debemos hacer, que se renueve la voluntad de los seres humanos. Porque el ser humano ahora no está teniendo voluntad para vivir la vida cristiana. ¿Ves? El ser humano, es algo que se le cayó a él. El ser humano no está teniendo la voluntad para seguir viviendo una vida. ¿Qué pasó ahí? Se murieron, yo creo. Bueno, no importa, Ese ¿no? está vivo, ese sí está vivo. ¿Será? Tóquenlo. No, está muerto. Está encendido, pero es algo que pasó. Pero Al enemigo no le gusta. no vamos a dejar que el enemigo lo perturbe, porque Dios me ha dado una voz bien bonita a mí. Amén. Amén. Aunque un día el doctor me dijo, yo no voy a hablar más, pero sabe una cosa, que Dios es poderoso. Amén. Amén. Gloria a ¿Verdad? Dios. Dice que el Señor nos debe cambiar el corazón a nosotros. Nos debe renovar la voluntad a los seres humanos. Nos debe transformar la vida, y vida en abundancia, de transformación ante todos los que lo rodean. Una fe que no produce un vivir piadoso, ¿cómo debe ser? ¿Cómo es? Una fe que no produce un vivir piadoso, hermanos, no estamos viviendo. Aunque andemos comiendo, aunque andemos caminando, aunque vistamos, aunque vayamos y volvamos, no estamos viviendo. Porque el vivir piadoso es una vida de obediencia. Amén. Amén. Fíjate que gracias a Dios, yo tenía este tema en otro lado, pero dije, voy a anotar porque uno nunca sabe. Y mire, gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Dice que la fruta del Espíritu, los frutos espirituales no solo son los que a veces nosotros pensamos. Los frutos espirituales de la fe, deben de ir acompañados de la acción. ¿Por qué? Porque no solo de fe podemos vivir, tenemos que accionar, tenemos que tener los frutos del Espíritu, que son muchos, ustedes los pueden encontrar en la palabra de Dios. Tenemos que hacer las obras que Jesús hizo, hermano. Y Él recomendó, así como yo he hecho, Él nos invita a nosotros que también nosotros hagamos. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fe debe ir acompañada con las obras. Amén. Y la obra es la acción que usted va a hacer en su vida espiritual. Amén. Para con los demás. Entonces también, no lo vaya a pasar como le dijeron los fariseos a Jesús. Nosotros hijos de Abraham somos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Será que Jesús nos va a decir a nosotros también? Ay, si nosotros somos hijos del Padre Eterno y seguimos a Jesús. ¿Y qué lo pueden decir igual que aquel, no? Los hijos de Abraham, pues los frutos de Abraham deben de ser. Pero ustedes, los frutos que están haciendo, son los de vuestro padre el diablo. Posiblemente nosotros nos creamos tan santos o tan salvados y estamos diciendo que Cristo venga ahora y los frutos de nosotros todavía falta que purificar.
Porque el asunto no es venir los sábados a la iglesia, mi querido hermano. Es que la vida de cristiandad tiene que seguir todos los días. Amén. Todos los días esto se termina hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Debemos, ¿qué cosa es la apostasía? Vamos a ver algunas recomendaciones. Perdón. En 1 Tesalonicenses 1:19. Mira lo que dice. No tiene, pues tiene que ser la segunda. ¿No? Ah, pues. No, entonces, 1:19, ¿no lo tiene? ¿Sí? Ok, 1:19. ¿Qué dice ahí? Pues, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. También tenemos, dice que no debemos de ¿cómo es? Defraudar nuestra fe. Porque con las obras que nosotros hacemos, estamos defraudando nuestra fe. Aunque digamos que tenemos fe, pero si estamos haciendo lo contrario, hermano, estamos defraudando la fe. Por eso allá Jesús les dijo, así, no, es que nosotros somos hijos de Abraham. Sí, dijo Jesús, si fueran hijos de Abraham, las obras de él harían, pero ellos hacían las obras de Satanás. Posible nosotros estemos diciendo que tenemos fe en Jesús, pero estamos haciendo otra cosa. Y por eso es que no podemos ganar las almas para Cristo, hermano. Porque nosotros nos ve todo el mundo y esperan de nosotros lo mejor. Wow. Sí, también debemos, la apostasía es volver al mundo y ser vencido por él. Hebreos 3:12. ¿Cómo es que el mundo nos va a vencer a nosotros? Vamos a ver qué dice Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo o incrédulo que se aparte del Dios vivo. Que no haya, ¿dentro de quiénes dice? De nosotros. De nosotros, de acá de la iglesia. Fíjense que aquí no está hablando este versículo de los que están allá echándose su purito de marihuana. Está hablándolo a nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué más es? Y apartarnos de la fe, hermano, es naufragar en la fe. No debemos de volver al mundo, y la apostasía entró porque la iglesia se ha vuelto al mundo y ha sido vencida por el mundo a la iglesia. Muchos se han ido y están en el mundo. Se enredarán otra vez en el mundo. Segunda de Pedro 2:20. Ahí cerquita. Ajá. 2:20 o 3:20. 2:20. 2:20. ¿Qué dice? Segunda de Pedro. Ciertamente, si habiéndonos ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas con vicios, con ellas Son son vencidos. vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, cuando nosotros nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, quedamos limpiecitos. Salimos como una página en blanco, así, ¿ves? Cuando salimos del bautismo, salimos como esta página, nada escrito. De ahí nosotros empezamos a escribirle. ¿Qué le vamos a escribir a esta página? A nuestra vida. ¿Qué le vamos a escribir? ¿Vamos a volver a enredarnos con el pecado? Y dice que el estado después es peor que cuando llegamos. Si cuando llegamos con la pila de pecados en nuestro cuerpo y nos entregamos a Cristo y Cristo nos perdona, pero cuando nos vamos es peor la cosa. Dice que salió un espíritu y ¿cuántos te entran? 7, porque la apostasía llegó a la vida del ser humano. Y no se recuerda que Cristo le perdonó, que Cristo le ofrece vida eterna, que Cristo le tiene preparado un lugar allá, una casa que nunca le hemos visto, lindísima. ¿Se nos olvida todo eso, hermano? A otra cosa que nos olvida es cuánto Jesús padeció en la cruz del Calvario. Y siempre estamos diciendo y cantamos un himno que Cristo padeció y que murió y que resucitó. Pero eso nos olvida, hermano, porque la apostasía llega a nuestra vida espiritual. Dice que nosotros venimos a quedar peor que cuando llegamos la primera vez. Dice también, vamos a ir a Lucas 9:12, a ver qué dice. 9:62, Lucas.
Ajá. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted sabe. Hermano, yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que yo no he tenido ganas de irme de la iglesia? Pues, yo les voy a contar una historia. Una vez me llamó un anciano, aquí hace muchos años. Yo sentía que no quería ir a la iglesia. Y me llamó un anciano de la iglesia y me saludó muy cordial, muy amable. Y déjeme decirle que después yo le pedí perdón a él. Él no está ahora, aquí está en México. Y me dijo, hermana Lucy, ¿cómo está? ¿Y sabe que yo le contesté? Hermano, yo estoy que no quiero saber de ninguno de ustedes. Así le contesté. Al hermano anciano de la iglesia. Oiga, ¿cómo el diablo me tenía acá? Porque yo tenía que faltarle el respeto al pobre anciano. Pues pobre era yo, no él. No quiero saber de ninguno de ustedes. Así le dije. Hermano, qué triste es eso, ¿eh? El enemigo puede hacer mucho con nosotros. ¿Y sabe qué? A ver, no crean que no me he querido ir de la iglesia. Cuando he visto muchas cosas que suceden en la iglesia. Quiero salir corriendo. Pero no, hermano. Es que no es así. Yo cuando veo pasar a hermanitas, perdonen hermano, no les vengo a criticar. Perdónenme porque yo ya tengo 73 años. Y yo ya había nacido en la iglesia, y cuando yo nací en la iglesia, era una iglesia que vestía como hijos de Dios, como hijas de Dios. Amén. Y yo nací en esa iglesia. Cuando he tenido que dar 32 años la fe de Jesús, y he tenido que dar una enseñanza que está en la fe de Jesús, que se llaman las normas cristianas. Ay, hermano, qué tristeza me da. Porque yo creo que ahora en este tiempo ya debemos de agarrar una tijera y cortar esa enseñanza. Wow. Porque ¿qué se está haciendo ahora? Si hasta los mismos pastores tienen temor de predicarle a la iglesia para que no se enojen los hermanos y se vayan. Eso se llama apostasía, hermano. Haber olvidado las normas cristianas de la iglesia. Usted sabe que ahora, yo vi, aquí no he visto yo, porque yo hace 5 años que me fui de este pueblo. Y ya regresé, para darles lata, hermano. Amén. 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 Pero allá en una iglesia vi un anciano de iglesia subiendo al púlpito con chores. Porque Dios solo ve el corazón. No, perdóneme hermano que no. Dios le ve a usted por dentro y por fuera. Y usted por dentro y por fuera tiene que respetar a Cristo y él tiene que respetar al Padre. Amén. Porque si no, ¿qué clase de iglesia somos? Hermanos, yo creo que el tiempo se nos va. Pero yo les voy a dar un último versículo. Tengo muchos acá. No se ve. Pero eso es para otro sermón cuando me vuelvan a invitar. Amén. Dele, hermano. Pero yo quiero que vayamos a Zacarías. Le voy a dar a Zacarías, capítulo 13. Oye, el tiempo es tan corto, ¿verdad? Se va Y rápido. más cuando nosotros estamos aquí. Usted sigue aquí, terminamos a las 3 de predicar. No, yo por mí no tengo problema, hermano. Estoy en ayuno y en plan de bajar 10 libras. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Yo quiero que todos lo busquen. Porque todos sabemos la historia cuando Satanás convenció a los ángeles allá en el cielo. ¿Cuántos se trajo, dice? La tercera parte. Poquitos se trajo, hermano. Quedaron 2 partes allá. Porque allá arriba usted puede partir una manzana en 3. Pues una de esos pedazos fue la que el enemigo convenció y se lo trajo para acá. Que le dijo, ellos se vinieron para acá, no porque quisieron, es que Dios los sacó. Ahora, ¿quién le dice a usted que porque usted le esté haciendo caso al enemigo allá afuera, Dios se lo va a llevar para el cielo? No, pero si Dios no perdonó a los ángeles que estaban allá, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros que ya Cristo murió por nosotros? Pues le quiero dar la mala noticia, vamos a leer aquí. 13. 13, el verso 7. Del 7 vamos a leer hasta el 9. Mira lo que dice. Voy leyendo. Quiero que me sigan, hermano. Levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña.
dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Yo tornaré mi mano contra los pequeñitos. Oiga bien. Y acontecerá que en toda la tierra, dice Jehová, ¿en cuánto de la tierra dice? Toda. Toda la tierra, mis hermanos. No crean que Estados Unidos, porque es una nación bendita por Dios y que porque aquí vinieron los peregrinos y nosotros vivimos en ese sueño, no va a caer aquí. Aquí está hablando de toda la tierra. ¿Y qué sigue diciendo? Dice Jehová que 2/3 serán ¿qué? Cortado. Cortados o exterminados y ¿qué? Se perderá. Y se perderán. 2/3. Usted sabe que Satanás se trajo 1/3, ¿verdad? Y quedaron 2 allá, bien bonitos, y que no se contaminaron con la enseñanza del enemigo. Pero ahora los que estamos aquí, mi hermano, son 2/3 los que se van a perder. Y 1/3, que es lo mínimo, es lo que va a llegar al cielo. Y ese 1/3 que quede aquí va a ser probado en oro. Síganlo leyendo, hermana. Lo que sigue. Y meteré el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Él dirá, Jehová es mi Dios. 1/3, hermano. Ese 1/3 es poco. Porque es poco. El ser humano que está queriendo consagrar al Señor, ya le da igual una cosa que la otra a muchos hermanos. Hermanos, yo veo hermanas predicando con aretes colgando, con anillos y con vainas guindadas aquí en las manos. Eso es del mundo, hermano. Nosotros como cristianos no necesitamos todas esas colguijes. Eso es haber apostatado de nuestra fe y vueltos ¿a dónde? Al mundo, al fango, como la puerca es. Y dice que el estado de nosotros va a ser peor que el primero. Hermano, Dios no puede ser burlado. O estamos con Dios o estamos en contra. Pero Satanás no cree usted que se va a presentar así bien bonito como lo presentan allá feo. Le está comiendo el cerebro a las personas, a los cristianos, hermanos, para que ya no puedan ser testimonio ni ejemplo para otros. Porque ¿qué diferencia tenemos? Mucha gente no quiere volver a la iglesia. Mi hermano, me dio tristeza. Porque yo conozco mucha gente aquí, hermano Daniel, que no están en la iglesia. ¿Y sabe qué? Una persona me dijo, a la iglesia central no van a ir aunque usted los invite. Wow. ¿Qué palabras tan duras esas, hermano? Un día que bajaron a la pila bautismal y hicieron un compromiso con Cristo y no están en la iglesia. ¿Por qué no quieren ir a la iglesia central? ¿Por qué no quieren venir aquí? Póngale. ¿Por qué no quieren ir al otro lado? Prefieren quedarse afuera. Pretextos. Porque yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. La fe de nosotros no debe depender, mi fe no puede depender de la fe de Rosalba. Mi fe no puede depender de la fe suya, mi hermano. Su fe no puede depender de su familia. La fe de usted debe depender de Cristo. Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación. Y Hechos 4:12 lo debemos de saber de memoria. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que podamos ser. La fe de nosotros debe depender de Cristo. Y debemos de darnos cuenta que cuando dependemos de Cristo, el Espíritu Santo debe trabajar en nuestra vida. Amén. Y es entonces cuando nosotros vamos a estar seguros y Cristo venga. Amén. Y si algún hermano se fue de nuestra iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Olvidarnos de él? No, debemos de ir, hermanos, a buscarlo. Porque qué duro es, ahora que yo vengo, que porque la pandemia, hermano, la pandemia ha sido un arte para desbaratar la iglesia. La pandemia nos ha llevado a enfriarnos. Allá en Honduras yo miraba ahí, tal iglesia todavía cerrada. Hay muchas iglesias cerradas. No, hermanos, nosotros no podemos bajar la guardia. Porque si es verdad que la apostasía ha llegado a nuestra iglesia y la contaminación, nosotros tenemos que levantarnos. Amén. Porque el grupo que va a ser salvo, dice, ¿qué dijo Zacarías? Que es la tercera parte. Quiere decir que es poco. Y Jesús le dijo, no aflicáis manada pequeña. ¿Ves? Porque sabe una cosa,
El enemigo está trabajando pero bien fuerte, usando las mismas iglesias, usando la misma Biblia, diciendo que es el mismo Dios. No, mi hermano Pérez, no. El pueblo de Dios es vecino. Y ese pueblo debe consagrarse en el último tiempo. Que Dios me le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Número 16 está.